Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. La Universidad Católica Sede Sapienses los recibe en este webinar en conmemoración de nuestro 24º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Les pedimos, para el buen desarrollo del evento, a todos los participantes mantener sus cámaras apagadas y poder realizar sus preguntas a través del chat, las cuales serán absueltas luego de culminada la ponencia. Esta tarde calurosa ya de diciembre, nos es para todos los que estamos presentes el día de hoy un honor contar con la presencia de la doctora Norma Velázquez Rodríguez. La doctora Norma Velázquez es investigadora RENACYT, especializada en análisis del mercado laboral, con énfasis en políticas públicas para la generación del empleo, oferta laboral, gestión de políticas migratorias, emprendimiento y género. Ha sido consultora para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Programa Conjunto de Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, colaboradora externa de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización Internacional para las Migraciones. Economista con palmas universitarias, maestra en gerencia de proyectos e ingeniería, Master Business Administration, doctora en economía y postdoctora en economía. Docente visitante de la Università degli Studi di Trento y Lateranense en Roma, Italia. Ha trabajado como analista e investigadora en el desarrollo del proyecto ELOIS, Enhanced Labor Opportunities to Improve Social Environment, con la Unión Europea y los países de Marruecos y Costa de Marfil, en el Observatorio para el Desarrollo Territorial y el Observatorio Andino de Migración, Interculturalidad y Codesarrollo, en el diseño de políticas laborales migratorias para la región andina. En la actualidad, la doctora Norma es jefa del Departamento de Extensión Universitaria y Proyección Social de nuestra facultad de esta Casa Superior de Estudios. Bienvenida, doctora Norma. Es toda suya la sala. Muchísimas El día gracias. de hoy nos va a acompañar con la conferencia magistral titulada Estrategias para desarrollar la tesis de pregrado. Muchísimas gracias, Yubitsa, por la invitación también a mi querida facultad para poder tomar estos minutos del tema dentro de un marco tan importante que es para nosotros, que es la celebración de nuestro aniversario. Estas conferencias nosotros las hacemos desde el inicio de la facultad, puesto la primera decana, que fue la doctora Clara Caselli, siempre nos incentivó la importancia del desarrollo de la investigación dentro de las mallas académicas y que ésta vaya de la mano conjuntamente con los cursos. Y es parte de esa motivación que nos permite a nosotros año a año seguir avanzando, escribiendo, uniéndonos en redes de investigación y co-creando, ¿no? Porque esa co-creación es muy importante para poder crecer. En ese marco he querido también aportar un poco más en el desarrollo de las actividades de nuestra facultad, desarrollando esta pequeña ponencia con mucho cariño para nuestros estudiantes, tanto de Lima y de nuestras filiales, que gracias a la virtualidad podemos estar más unidos en el desarrollo de este tipo de trabajo conjunto. Más o menos la línea de trabajo va a ser así, es un recorrido que quiero conversar con ustedes, porque es como tratar de ayudarnos, si ustedes tienen alguna pregunta, poder también ir encaminando hacia dónde podemos ir con nuestra investigación. Entonces, en ese sentido, he ordenado las ideas para esta disertación en 5 puntos. El primero, que tiene que ver con la normatividad de la institución, o sea, dónde estoy, qué quiero hacer y cuál es la normatividad que tiene mi área, mi carrera profesional, ¿no? Mi programa profesional para poder desarrollar la investigación, qué conozco sobre los temas que pudiera tocar, cuál es la idea de investigación que tengo, por qué es importante la búsqueda de la información y por dónde podríamos iniciar ya a desarrollar nuestro trabajo. Entonces vamos a hacer este recorrido académico para ayudarnos a entender lo importante y lo interesante que es desarrollar investigación. En el caso de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, cuenta con una dirección de investigación que está alineada
a la Dirección General de Investigación de la universidad y también está alineada a la información que brinda la Oficina de Grados y Títulos, ¿no? Que es donde nos rige un poco los reglamentos de qué es lo que necesitamos para egresar. Y para nuestro caso tenemos dos documentos importantes, ¿no? Por un lado está el artículo científico de tipo de revisión bibliográfica o artículo bibliométrico, y de otro lado está el trabajo del desarrollo de la tesis, ¿no? De esta idea genial que puede generar cambios oportunos a un problema que estamos mirando o que estamos observando. Entonces, uno de los primeros puntos que nosotros debemos saber es dónde estamos. ¿Qué quiere nuestra universidad que presentemos? ¿Qué características tienen los documentos de investigación que deseamos o que queramos presentar? En ese sentido, un punto importantísimo del trabajo es la línea de investigación, ¿no? ¿Cuál es la línea que sigue la universidad? ¿Cuáles son los profesores que siguen esa línea? Si tú estás en los primeros ciclos, desde ya te invito a ingresar a la página de la universidad, a ingresar también a la página de nuestra facultad para que puedas verificar sobre qué líneas nos movemos en la investigación y desde ya ir alimentándote en conocimiento para poder generar tu trabajo de investigación. Y en ese sentido, yo quisiera comenzar con ustedes trabajando con este código de Menti que nos permitirá un poquito conocernos y saber qué tanto podemos ayudarnos en los procesos de investigación. No es un examen, sino es una manera de poder comunicarnos mientras van ingresando otros chicos a nuestra charla, ¿ok? Entonces yo voy a colaborar la página de Menti para poder ayudarnos un poco a diseñar nuestra idea de este proceso de investigación, cómo lo podemos trabajar. Voy a darles ahorita el código, se los voy a pasar por nuestro chat para que nos ayudemos a trabajar en este tema, ¿ok? Entonces les mando aquí el link para que puedan ingresar y juntos ir armando algunas ideas sobre lo que significa la investigación. ¿Okay? Ahí está el link. Mientras que yo lo voy a presentar, voy a poner en forma presentación y lo voy a compartir con ustedes. ¿Ok? Judita, ¿me avisas por favor si se observa la página de Menti? Sí, sí se observa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera pregunta que hago es ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás animado en esta charla? ¿Qué deseas aprender? Quizás por ahí también por el chat me puedes escribir. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las ideas que quisiéramos trabajar? Si estás en qué color del semáforo, en rojo, amarillo o en verde. ¿En qué color de ese semáforo te encuentras hoy día? Como para poder ver de qué manera también mi charla te va a ayudar a esclarecer algunos de los temas de investigación que vamos a tocar aquí. Muy bien, gracias para los que están participando. Nos dan ya la idea un poquito de cómo estamos. Me gusta que la mayoría esté en rojo, ¿no? Estamos en rojo. Dices, o en verde o en amarillo, ¿no? La mayoría estamos en verde, no en rojo. Muy bien. Yo necesito que gane el verde, ¿no? Para ver cómo nos vamos a ir viendo en esta charla, ¿no? Muy bien, gracias. Ahí hay 18 jóvenes que están ayudándome con ello. Me parece interesantísimo que estemos en verde. Los que están en rojo vamos a ayudarnos a estar mejor, a tomar un poco la vida de una mejor manera, como se dice en estos procesos de trabajo, y ayudarnos a sentirnos bien, ¿no? Ese verde, muy bien, Helio. Leonel, que está en verde, como me dice aquí por el chat. Perfecto, perfecto. Me gustaría un poco, ¿por qué les pongo esto? Porque cuando uno está viendo los procesos de investigación, necesitamos salir de un rojo a amarillo y siempre estar en positivo, porque la investigación te indica o te invita a crear. Imagínate, esta slide yo puedo usarlo también como un punto de partida o como un dato de información, ¿no? Me da una pantalla de cómo está mi público. Tengo 25 personas que están contestándome una encuesta
Es una forma de tomar una encuesta y yo estoy tomando datos. Y estos datos me pueden ayudar a conocer una realidad. ¿Qué realidad estoy conociendo? La realidad del público que me está escuchando. ¿Te das cuenta? Ya estamos investigando. Ya estoy investigando, ya sé que en su mayoría se sienten pilas para el trabajo, algunos están medio en rojo, los otros amarillos. Y puedo crear investigación, por ejemplo, en entender por qué estás en rojo o por qué estás en amarillo, o puedo también hacer la investigación y conocer tu percepción de por qué estás en verde, ¿no? Junto esa información y puedo a través, por ejemplo, de una escala de Likert, iniciar mi proceso. Entonces, si te das cuenta, la investigación te tiene que motivar y nace de algo que te incita a conocer el por qué, ¿no? ¿Por qué hay estudiantes que están ahora en una hora tan interesante, 5:30, en rojo quizás estás en auto, quizás estás en el tráfico, quizás tuviste un día malo, y comienzo a determinar y comenzar a crear ideas sobre qué está sucediendo para que tú estés en rojo, en amarillo o en verde. Entonces, por ahí podemos comenzar a analizar. Todas las ideas de investigación son buenas. ¿Por qué? Porque las ideas de investigación nos ayudan a conocer esa realidad y ayudar a través de ese conocimiento que tiene un protocolo establecido, vamos a decir así, para trabajar, nos van a ayudar a generar al final una conclusión y una recomendación con todo ese conocimiento que tengo ex ante, que me pueda permitir a mí decirle a esta institución, a esta persona, a esta empresa, qué cosa le sucede. Y para hacerlo científico, la data, ¿no? Como ahora estoy usando el Menti, pero la data es aquella punto de partida para desarrollar esta investigación. También yo puedo hacer investigación conversando, ¿no? Y puedo hablar con aquella persona que en algún momento me puso que estaba en el semáforo rojo, o con aquella persona que está en el amarillo y el verde, y en entender el por qué. ¿Por qué estás en ese color? ¿Por qué tu percepción del día es así? ¿Qué elementos positivos o negativos permitieron, que son los factores determinantes, a que tú tengas ese tipo de color en este momento? ¿Me dejo entender? Entonces puedo pasar de una investigación cuantitativa a una investigación cualitativa con el hecho del tipo de pregunta que te hago. Si quiero conocer tu percepción, si quiero trabajar hacia profundidad, y eso el investigador lo va haciendo desde la primera estrategia de trabajo. Cuando nosotros hablamos de tesis, cuando hablamos de artículos científicos, estamos hablando de investigaciones. Por eso les digo de los investigadores, ¿no? De aquella persona que está viendo en esa realidad, que está investigando en ese mundo, algo que le va a motivar a generar un cambio, ¿no? Y puede ser que la percepción que tenga esa persona de ese lugar, de esa área, sea distinta a cómo va a encontrar la respuesta en el instrumento que utilizó. Y en ese sentido, la hipótesis que utiliza le va a ayudar a esa persona a entender si lo que realizó, lo que observó, iba en un camino correcto o requería cambios. Entonces, en este mundo de la investigación, en este mundo de creación de tesis, si bien es cierto, seguimos un programa, un proceso de desarrollo, la idea, aquello que a mí me parece interesante de analizar, va a ser lo que marque el trabajo. Por eso es importante, por ejemplo, tener experiencia. Y la práctica profesional en un área o el manejo de información de dato estadístico, por ejemplo, te permite a ti ser ese cazador de ver las brechas que existen y sobre esas comenzar a trabajar. Otra manera, por ejemplo, de comenzar a hacer investigación es oír e ir a conferencias, porque en las conferencias los investigadores muchas veces hacen balances o analizan los gaps, ¿no? Estas brechas que existen en diferentes sectores económicos, y sobre ese análisis del sector van comenzando a determinar qué cosa podría hacer para generar cambio. En esta semana de aniversario hemos tenido un abanico de conocimientos
¿no? Han presentado muchísimas experiencias de investigación o de trabajos que permiten generar cambios, que permiten mirar o generar, por ejemplo, un proyecto, como ayer nos hablaba Jorge, ¿no? De cómo generan los proyectos en salud, por qué era tan importante la EPP, por qué tengo que conocer una base legal para trabajo, o en la mesa de los estudiantes egresados, como por ejemplo los medios de información que teníamos, o las lecturas les permitían a ellos generar una focalización en los análisis que deseaban hacer. Entonces, mira que ya estamos entrando a ver la estrategia, te das cuenta que una lectura obviamente de estadística es fundamental. Yo puedo basarme en entender cómo estuvo el grupo con el que estoy ahora desarrollando una charla, con el hecho de preguntar. Entonces, una investigación se basa o se valida a través de preguntas. Esas preguntas nos ayudan a llegar hacia donde nosotros quisiéramos ver. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué conocimiento crees tú que te puede ayudar a hacer la tesis? ¿Qué conocimiento crees que podría ayudarte a ti a hacer la tesis? ¿No? Por ahí ya me están colocando la búsqueda de la verdad, imagino, el planeamiento, la motivación. ¿Qué más te podría ayudar a ti a generar tu tesis? Ponme por ahí las palabras, acuérdate que esa es otra manera de generar investigación. ¿Qué te podría ayudar a ti a generar tesis? ¿Qué podríamos saber o qué podríamos ayudarnos a poder mirar, a desarrollar nuestra tesis? Por ahí el planeamiento, el plan, muy bien, ¿no? Hacer el plan de tesis. ¿Qué más nos podría ayudar? La búsqueda de la verdad, ¿no? El poder, por ejemplo, me imagino poder entrar a trabajar el tema verde, que ahora está de moda, ¿no? Mirar la economía verde y para eso entender, por ejemplo, qué nos dicen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué nos dicen sobre el tema? Eso, por ejemplo, es muy importante para poder inducirnos a mirar o a desarrollar investigación. Muy bien, el plan, el planeamiento, las teorías, gracias por indicarlo, el análisis crítico, gracias Miriam, ¿no? El análisis crítico, el conocer teorías, es decir, tener bien en claro mis temas de administración, mis temas de contabilidad, mis temas de economía, ¿no? Tener ese marco teórico, los principales autores donde se mueve el conocimiento. Determinar o conocer de las bases legales, excelente, porque a partir de las bases legales también me puedo dar cuenta qué problemas hay y hacia cuál es el camino de desarrollo que quisiera seguir, por ejemplo, un país, o un departamento, o una región, o una empresa. Entonces nosotros podemos mirar, tener estrategias de tema, tener un presupuesto para poder trabajar. Hoy en día, por ejemplo, Concitec desarrolla muchas becas. Es más, ahorita hay una convocatoria muy interesante para poder financiar ideas de tesis, tanto de pre y posgrado. Entonces tenemos que estar también a esa casa, ¿no? De poder ver qué tipo de información está en el medio y que esté ligado a mi tema y cómo ese tema puede ayudar a generar cambio. Y hay fondos concursables para investigación. Por ejemplo, otra forma de poder conocer el tema, el Consorcio de Investigación Económico-Social, CIES, al cual nuestra universidad es socia de ella, cada año, hace unas semanas atrás, genera todos los años una conferencia importantísima donde trae a Nobeles de Economía. Y estos Nobeles nos ayudan a nosotros a entender hacia dónde es el recorrido de la línea de investigación que requiere el mundo. Entonces, el estar conectada con la investigación, el estar conectada con el día a día, con la información que se dan en los medios, nos ayuda a nosotros a hacer un buen tema de tesis. Y yo los felicito porque saben que tienen que estar motivados, que tienen que tener un plan, que deben conocer teorías, que deben conocer problemas, mirar y sensibilizarse sobre los problemas de su realidad y sobre eso ir creando una estrategia de desarrollo de investigación. Y la última pregunta para poder seguir con la charla es, ¿qué tema te gustaría investigar? ¿Cuál es el tema ese que te motiva a ti a desarrollar investigación? Una idea, una palabra que pueda decirme, oye, yo quiero ir por acá, ¿no? ¿Por dónde quiero ir a hacer la investigación?
qué me parece interesante analizar. Por ejemplo, ¿qué podría estudiar? ¿Qué tema me parece importante que esté en mi realidad, ¿no? ¿Qué tema veo importante, por ejemplo, en Nueva Cajamarca, en Atalaya, en Chulucanas, en Huacho? ¿Cuáles son los temas que podría ir investigando, ¿no? Por aquí me dicen jóvenes y empresas. Excelente, ¿no? Cómo los jóvenes, por ejemplo, están desarrollando emprendimientos. Yo desde hace mucho tiempo estuve trabajando en el programa Juventud, Empleo e Migración, y uno de los temas que se vio, y es más, hay una encuesta que se hizo para probar el trabajo, fue una encuesta de emprendimientos. Y la encuesta, justo en el momento en que tomamos la encuesta, había mucho, era el boom gastronómico y todos los jóvenes querían colocar una actividad económica en función a la gastronomía. Y cuando uno de los investigadores que trabajaba el tema de empresa hizo el estudio y sacó un dato muy interesante que era una densidad empresarial, la densidad, encontró que, por ejemplo, en Arequipa, con todas las ideas que tenían los jóvenes de querer colocar el emprendimiento, no alcanzaban las cuadras para la cantidad de personas que querían focalizarse, por ejemplo, en ese tema. Y eso te ayudaba a ti a generar también otro tipo de estrategia, ¿no? Como un tema que está en boom podría de alguna manera captar la atención de la persona y llevarlo hacia algo donde quizás no tenga como que el boom, ¿no? Dentro del desarrollo. Entonces eso sí es importante ir a verlo. Muy bien, ¿no? El tema de la informalidad, hoy en día hay procesos bastante fuertes sobre ello. Tienes diferentes formas, por ejemplo, de medir la informalidad. Es más, ahí mi recomendación es seguir las conferencias internacionales de estadísticos de trabajo, la 13ª conferencia, la 17ª conferencia. La 13ª, por ejemplo, te da el concepto del sector informal. La 13ª te brinda el concepto de empleo informal. Es más, está en la matriz de Hassman, donde te presentan una matriz de 16, te dan 16 formas de medir el empleo informal dentro y fuera del sector formal. Entonces, hay que tener el concepto claro de ello. La 18 y la 20 CIEP, por ejemplo, te genera una nueva modalidad de empleo a nivel de ocupación, tanto a nivel de riesgo económico, y eso también te da, y de tipo de autoridad, y eso te da también una forma de medición de informalidad con nuevos conceptos que recién se están trabajando, que en la CIET que se da ahora en el 2023, el tema clave, por ejemplo, de trabajo es informalidad, emprendimiento, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hay que estar moscas con el tema, como se dice, no estar ahí ligado a ese tema de investigación, y es importante comenzar a leer porque eso te va a ayudar a ti a aterrizar y a mirar lo que dice el experto en la realidad. Y como tú, por ejemplo, con los elementos que toma el experto, tú puedes mirar con otros ojos esa realidad y darte cuenta si en realidad, por ejemplo, es un emprendimiento, entender por qué son informales. Hoy día Carla en la mañana nos hablaba de la importancia de crear empresas formales, de por qué necesitamos trabajar en ese sentido, cuál es la responsabilidad que tiene el emprendedor y el empresario con respecto a las personas que trabajan para con ellos, cómo el objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, te genera un análisis fuerte en entender hacia qué meta debemos llegar en este tema. El diseño de planes digitales, por ejemplo, de marketing son fundamentales, ¿no? ¿Cuántas empresas ahora sin la innovación, sin la tecnología, prácticamente ya no están dentro del mercado, ¿no? Si una empresa no está, por ejemplo, en una red social, si una empresa no tiene la información clara, si la empresa no tiene una buena marca, un buen logo, si no hace un buen inbound, por ejemplo, en el trabajo, ya tiene problemas. Entonces, el pensar en desarrollar un plan es interesante. Es interesante porque habría que verlo si es para un sector, para una empresa, hacia dónde quiero ir con ello. Las estrategias de contratación laboral para las empresas tiene que ver mucho con el estudiar también por ahí la informalidad o el empleo, y hay una serie de normatividades que se dan tanto para el sector público como para el privado, que son muy interesantes de estudiar y que vas a encontrar, por ejemplo, en tu búsqueda de información, en esa cosecha de datos que hay en empresas que pueden ser formales, pero con condición de un empleado informal.
Y eso es interesante de poder entender. Hay bases de datos que te ayudan a ello. Cualquier tema de que genere ideas, mira qué interesante, ahí habría que ir pensando hacia dónde ir. Ahí lo invitaría a la persona a leer un poco los documentos, a informarse de qué temas, por ejemplo, dentro de la región se pueden dar. Hoy día en la mañana nos decían, por ejemplo, que era importante analizar al tema de artesanos, por ejemplo, al sector de artesanos, al tema de circularidad, que es el que te ayuda un poco a medir hacia dónde vas, emprendimiento, que está ligado a lo que hemos estado hablando, control interno de presupuestos deportivos. Qué interesante, mira, ya está focalizado hacia un punto. Entonces nos damos cuenta que sí, que todos estamos como que alineados al desarrollo de una idea de investigación que nace de aquella línea que nos parece importante y que pueden nosotros, a través de la universidad, a través de los docentes, comenzar con el método a inculcarnos y a organizar aquella idea que nos ayudaría a nosotros a generar cambios. Yo les agradezco la participación en esta parte de trabajo porque nos ayuda a ver dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es esa estrategia que quisiera seguir en mi investigación? Veo que conocemos mucho, ahí coloco las líneas de investigación de la universidad y de nuestra facultad que nos van a ayudar a aterrizar aquellas ideas que me han mostrado en el Mentimeter y cómo estas podrían ayudarnos a nosotros a generar acciones y ver en cuál de las líneas de investigación yo calzo, ¿no? ¿Dónde calza esa idea de trabajo? Y en ese sentido, y he venido ya un poco hablando de ello en la charla, tengo que conocer, por ejemplo, qué dice el mundo a través de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La tesis de investigación o el artículo de investigación que haces debería estar ligado a estos 17 objetivos, porque estos objetivos son los que marcan un poco la diferencia y ayudan a disminuir las brechas o gaps que existen dentro de un territorio. Estamos todavía viviendo, porque el virus no se va, procesos de cambios en las economías, vamos a decirles entre comillas, gracias a la COVID, ¿no? Y esta COVID ha desnudado una serie de elementos tanto en empresas como en el sector empresas como en el sector gobierno y ha generado y nos ha mostrado la fragilidad de estos mercados. ¿Dónde están los detonantes? En los números altos de desempleo, en los números altos de informalidad, en estos números que nos ayudan a mirar que existe un problema. Entonces necesitamos mirar causas y que son las raíces y los efectos que tienen este problema dentro del desarrollo. En ese sentido, cada uno de estos objetivos, hay una página de Naciones Unidas, la oficial, y es más, hay una sobre el Perú, donde se ven los logros. Todos los ministerios están alineados a generar actividades, proyectos, programas alineados a los objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten a nosotros generar cambio. Por ejemplo, el marco de desarrollo de esta semana de la facultad está sostenido en varios objetivos de desarrollo sostenible. En el objetivo 5, en el objetivo 9, en el objetivo 11, en el objetivo 17, que son los que nos han permitido a nosotros dentro de la universidad, dentro de la facultad, escoger los temas que se están llevando ahora. El tema, por ejemplo, de circularidad es fundamental, ¿no? Los procesos dentro de una empresa ya no deberían ser meramente lineales, sino circulares, porque esa circularidad permite generar buenas, vamos a decirle sino buenas vibras, buenos cambios al medio ambiente. Y dentro del medio ambiente sostenemos la importancia de un desarrollo sostenible, ¿no? Para no dejar a nadie atrás, que es lo que está detrás del objetivo. Al lado del objetivo he puesto que es el screenshot del libro de Martín Salas y Martín, que trabaja el tema de economía de colores y bajo su visualidad definió un poco los colores de la economía y que se usan y que puede ayudarte a ti a determinar cambios. Por ejemplo, el color naranja se utiliza para lo que es, se conoce como la economía naranja y tiene que ver con innovación y creatividad, y esa área mueve muchísimo y alimenta de manera impresionante, por ejemplo, los PBIs de distintos países como México o Francia. Tienes la economía verde, que es la economía que analiza el medio ambiente, y ahí entra el tema de circularidad
virtualidad. Acá tienes al Ministerio de la Producción y al Ministerio del Medio Ambiente y algunos gobiernos locales que están trabajando a full en el desarrollo de temas de circularidad, y existe una hoja de ruta, por ejemplo, que te permite trabajar sobre ellos, que sí, cada uno de los colores de la economía va ayudándote a determinar hacia dónde me podría mover. Hoy día en la mañana nos hablaban del tema de la violencia y cómo, por ejemplo, hay autores que están trabajando la violencia dentro de las mujeres y lograron, por ejemplo, con sus investigaciones, que dentro del Ministerio de la Mujer se tenga un sello de empresa libre de violencia, tanto interna como externa. Se ha logrado, por ejemplo, que existan leyes que si tú has sufrido un tipo de violencia, ya sea en el trabajo, física o verbal, o en la casa, puedas tener licencia y puedan de alguna manera también monitorear ello. Entonces eso nace de investigaciones. El entender el desarrollo sostenible, el entender cuáles son los colores de la economía a nivel macro, ¿no? Porque yo dicto a grupos de contadores, de administradores, y el tener ese concepto, por ejemplo, del medio ambiente, e ir ligándolo al tema de los objetivos de desarrollo, le genera un cambio, ¿no? Ese background importante, o ese valor agregado que tiene el estudiante UX y que le permite mirar a la realidad de una manera distinta. También es importante en ese sentido ir a desarrollar o a analizar, por ejemplo, la importancia de la interconexión, ¿no? No estamos ahora muy lejos, estamos cerca, por ejemplo, a través de las plataformas digitales. Ese e-economy es súper interesante, ¿no? El que nos permite ver cómo las plataformas digitales han desarrollado diferentes formas, por ejemplo, de trabajo, y tratar de estudiar esas diferentes formas de trabajo. Hay muchas empresas que sin tener taxis trabajan en el tema de taxis, por ejemplo, o empresas que no trabajan productos de alimentos y generan los deliveries y así, ¿no? Que forman parte justamente de las empresas que se generan en plataformas digitales, donde se introducen los temas de innovación, de tecnología, dentro del marco de la cuarta revolución industrial. Entonces, cuando tú trabajas un tema de tesis, una de las estrategias importantes es mirar dónde me voy a mover, dónde se va a mover ese tema de trabajo que quiero hacer. Quiero trabajar ahora, bueno, el marco teórico de trabajo está dentro de la innovación, dentro de la tecnología, dentro de la gestión de conocimiento, dentro de la revolución industrial, donde nosotros, que somos parte de los programas académicos de ciencias sociales, necesitamos mirar esto. Mirar, por ejemplo, cómo una empresa tradicional está haciendo el proceso de migración a una empresa tecnológica y cuáles son los costos que lleva eso, o qué aprendizajes tiene, por ejemplo. Cómo, por ejemplo, a partir de lo que está sucediendo en el medio, esta empresa se puede conectar solo con el hecho de tener una buena incursión al mercado, ¿no? De tener un área formal del mercado y constituirse como una empresa, por ejemplo, de sociedad anónima abierta, le permite a esta empresa poder vender sus productos en el mundo. O, por ejemplo, como el trabajo remoto, si bien es cierto, hay una ley desde el 2016 y hay otra más antigua que habla del trabajo remoto, esta se vuelve más importante en la virtualidad, y cómo las instituciones han comenzado a salir y han mostrado también la fragilidad. Ayer ha sido que el doctor Espinosa nos mostraba, por ejemplo, las diferencias significativas que encontraba en un estudio sobre los estándares de calidad de SUNEDU en universidades públicas y privadas de la macrorregión sur. Y ese descubrimiento es interesante porque te dice, oye, aquí en las universidades, por ejemplo, privadas, se están adaptando más a una realidad, como que están más ligadas al tema de la innovación, a la tecnología 4.0, a la empresa 4.0, mientras que a las otras universidades les está costando un poquito más, ¿no? Dices, ¿y qué podríamos hacer para mejorar el cambio? Y ahí se genera esa idea de investigación. Entonces, tú como estudiante que reconozcas que existen marcos teóricos que están ligados a normas supranacionales, a organismos internacionales, que están ligados a una mirada dentro, por ejemplo, en nuestro caso, de la cuarta revolución industrial, de la generación de conocimiento, ya te marca
una diferencia significativa de esa mirada de la realidad. Porque cuando tú le generas una recomendación a esa empresa, cuando le generas una recomendación a esa persona que quiere colocar una empresa, estás desarrollándola hasta a través de esta mirada. Y en ese sentido, la otra estrategia o la otra recomendación que te podría dar es poder comenzar a leer mucho, leer en el carro, leer en la casa, colocarte una hora de lectura, una hora en estos temas para que puedas, por un lado, tener puntos de conversación y por otro lado, ayudar con ideas a generar un mundo distinto, ¿no? Porque los investigadores damos regalos, ¿no? Este proceso de investigación te permite generar un regalo interesante que ayude a que la brecha que tú estás mirando poco a poco se vaya cerrando. Porque una investigación no es que cambie la vida, necesito hacer varias. En algunos casos, sobre todo en los noveles, sino con una cambiaron la historia. En nuestros casos vamos poco a poco, ¿no? Conociendo esas realidades, ensuciándonos los zapatos, yendo a las zonas, a las comunidades o al área que quiero estudiar. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con la exportación de un producto, necesito ver a dónde puedo exportar. Hoy día Jacqueline nos hablaba de los mapas de inteligencia comercial que existen, cómo esos mapas y esa información te ayuda a cambiar. Por tanto, aquella persona que maneja información es aquella persona que podría de alguna manera generar mejores ideas de gestiones de cambio. Entonces, la información es algo importante. Y ahí, como un adicional, es si manejo idiomas, también puedo generar buenas investigaciones. Porque hoy en día la mayoría de universidades en el mundo desarrolla investigación y porque los procesos son distintos, se generan a través de revistas científicas. Cuando tú generas una publicación en una revista científica, el proceso tiende a poder, por ejemplo, elegir un idioma, y la mayoría de los conceptos que manejamos vienen en el idioma inglés. Una traducción demora de 2 a 5 años para que llegue al mercado. Por ejemplo, lo nuevo que se está desarrollando ahorita en investigación, que es lo que se llama los conference proceedings, se están haciendo en conferencias, hay conferencias en redes que trabajan temas que recién van a salir publicados en el 2024. Porque es un proceso largo, es un proceso que el conocimiento cuando a nosotros nos llega en nuestro idioma ya demoró, ya está 4 o 5 años atrás en ello. Entonces, si tú tienes la bondad de poder leer en otro idioma, en especial en inglés, generas un acercamiento a realidades de una manera más rápida, más efectiva. En ese sentido, lo decía hace un momento, ¿no? La cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución industrial tenemos a estas empresas que se conocen como las empresas 4.0. La seguridad, ayer hablamos sobre la ciberseguridad, por ejemplo, es un gran tema de investigación que nos permite a nosotros entender cómo, por ejemplo, desde el uso de la computadora, alguien nos puede estar haciendo espionaje a través de la cámara, ¿no? O observando qué cosas tienes a nivel de las cuentas y demás. Entonces, el enfocarte en ese tema como investigación también es importante, ¿no? Entonces, ¿qué conozco? Es algo que tiene que ir de la mano con lo que yo estoy haciendo. Y en ese sentido, otro punto de partida importante es, si bien es cierto, yo puedo analizar mi realidad, pero esa realidad debe ser analizada de manera comparativa. Entonces, hay grandes marcos de trabajo que podemos regular. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, te permite a ti hacer comparaciones entre, por ejemplo, los emprendimientos que se dan en jóvenes en América Latina o en la Alianza, por ejemplo, o en la Comunidad Andina. Ellos tienen marcos de trabajo interesantes que cuando tú comienzas a estudiarlos, puedes darles luces a aquel emprendedor a hacer algo diferente. De otro lado, también conocer la normatividad, por ejemplo, desde la OIT o de las Naciones Unidas en los temas que quieres tratar. Y por otro lado, también conocer la información estadística, ya sea a nivel macro del Banco Central de Reserva o en nuestro caso a nivel del Estado, la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Del INEI. Entonces tengo que tener mapeado cuál es la información que sale, qué es lo que nos quieren indicar ellos y sobre eso ir marcando
más o menos nuestros temas. Entonces, en ese conocer también está el entender con qué herramientas cuento para ese conocimiento. En ese sentido también, ¿no? Mirar esa realidad. Gente sin trabajo, gente que ha migrado, violencia, virus, no sé, todos estos temas que en este momento están latiendo y que los escuchamos y que los vemos, pueden ser reflejadas luego dentro de un proceso metodológico basados en teorías, basado en una muy buena metodología, generar ese aporte a la sociedad que es tan importante. Y todas estas acciones o estas palabras que hemos dado ahora o estas ideas que hemos expresado nos llevan a eso, a generar ideas. Seguro que hoy día vas a ir a buscar un libro de qué significa Empresa 4.0 o, por ejemplo, por qué México y Francia tienen datos interesantes a nivel de estadística de la economía naranja, o por qué el Banco Mundial ahora tiene varios libros sobre creatividad, porque ese tema de la creatividad se está volviendo tan interesante ahora, o porque existen las plataformas digitales y cómo con estas plataformas digitales se está generando un trabajo. ¿Pero es informal o formal? Si a nosotros nos da seguridad subir a un taxi de aplicativo, esa persona que está ahí tiene seguridad social, y me comienzo a hacer las preguntas y comienzo a formular una idea. Y esa idea que tengo, llevada a un proceso metodológico, me va a generar, por ejemplo, mi problema. Y ese problema puesto a nivel de pregunta, a nivel de objetivo, a nivel de hipótesis, me va a generar un plan de desarrollo, un plan, ¿no? Hacia dónde quiero ir para poder diseñar mi trabajo. No hay ideas malas. Las ideas bien sustentadas con un marco teórico referencial bueno, actualizado de los últimos años, ya te genera a ti acciones relevantes para poder desarrollar un buen estudio. Y estas ideas son las que te llevan a una investigación, te ayudan a ti a generar cambios. O sea, sin ideas no tenemos investigación. Sin haber escuchado algo que nos genera ese palpitar en el corazón y nos dice, oye, por acá puede ir el camino, ¿no? Veo la realidad, veo mi territorio y me doy cuenta que existe pobreza. ¿Y cómo puedo cambiar esta pobreza? ¿De qué manera puedo hacer que estas variables que estoy viendo puedan generar cambios en ese territorio? Y comienzo a generar ideas. Pero esas ideas deben estar sustentadas. Y ahí te das cuenta que el marco teórico y el antecedente de investigación son fundamentales. Por eso tienes que buscar que el antecedente de investigación sea o esté validado o esté alojado en un repositorio o en una revista, por ejemplo, a nivel de Scopus o de un nivel que sustente hacia dónde quieres ir con tu investigación. Si ayer estuvieron en el evento del doctor Espinosa, yo estuve ahí y me pareció fantástico el que presente todo el proceso, ¿no? Cómo ese proceso le está ayudando ahora a tener esos descubrimientos que científicamente están probados por un método estadístico y que le están ayudando luego a generar recomendaciones interesantes en, por ejemplo, la macrorregión. Entonces, la idea es fundamental. Y eso va acompañado de 3 elementos básicos. La teoría. ¿Qué significa ello? Revisar mis marcos teóricos. Ustedes tienen muy buenos profesores en los cursos que están llevando, entonces necesitan mirar o actualizarse ustedes mismos. ¿Dónde van a encontrar lo nuevo? Por ejemplo, los antecedentes en las revistas. Por ejemplo, ahora que hemos pasado las crisis, ¿no? O las olas, hay un autor en administración que trabaja ese tema, que es Sengen, y Sengen trabaja lo que es la gestión de crisis. Y ese concepto de gestión de crisis, por ejemplo, puede ser mirado de una manera interesante. Yo, por ejemplo, trabajo un concepto que me gusta mucho, que es la gestión de conocimiento, y trabajo bajo el concepto del conocimiento tácito y el conocimiento implícito. Entonces, cuando genero mi investigación, trato que las investigaciones que creamos con el grupo sean de nivel mixta. ¿Por qué? Porque dentro del nivel mixto me permite a mí hablar con el entrevistado, aquella persona que me va a ayudar en el proceso de investigación, y su lenguaje no verbal, sus expresiones, su forma de ver, la forma de hablar conmigo, por ejemplo, me ayudan a ir entendiendo, a construir aquella realidad. Entonces, la teoría que uno maneje es fundamental,
La teoría del concepto, en este caso, ¿no?, del conocimiento tácito e implícito, para mí es fundamental para poder ayudarme a hacer las preguntas y ir enmarcándome en esa conducción de la investigación. El soporte importante para la investigación es la estadística. Entonces yo los invito a mirar sus cursos de estadística de una mejor manera, no en ese sentido de aprenderme la fórmula y ayudarme a ver por qué, ¿no?, sino para qué lo voy a usar. Por ejemplo, cuando tú sacas un rango y un intervalo, ¿para qué sirve? Para hacer las baremaciones cuando estás en un proceso de generación de un Likert, ¿no?, de una percepción. Y yo tomo una encuesta y tengo un Likert y he medido de nivel, siempre los Likert por si acaso se miden de manera impar. Tengo un Likert de 1 al 5 como mínimo, 1 7, 1 9. ¿Ya? Tengo el Likert que le he pedido a la persona que me genere una percepción, un tema, y cuando ya estoy en gabinete necesito obtener un indicador que es bajo, medio y alto, y para poder hacer eso, la baremación es importante. ¿Y qué es la baremación? Es mirar el promedio, mirar el rango máximo y mínimo de un dato, mirar el rango y el intervalo. Y con eso genero los datos. Entonces, necesito de la estadística. Si yo quiero ver y encuentro un porcentaje, por ejemplo, ya en la lectura de datos cuando estoy haciendo la tesis, y tengo un dato de 49 y el otro de 51, y tú dices, ya, no sé, hay más varones que mujeres, por ejemplo. No estoy todavía segura. ¿Por qué? Porque necesito hacer una prueba de test de medias. Si bien es cierto, no lo voy a colocar en la investigación, pero para yo indicar cuando escribo que existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres, he necesitado de probarlo con por ejemplo, un test de medias, ¿no?, que es lo que me permite a mí mirar si existe diferencia significativa entre valores. O si yo quiero probar, por ejemplo, que exista una correlación en las variables que estoy mirando como un primer paso en mi proceso de análisis, ¿qué hago? Miro el chi-cuadrado, pero primero debo identificar si mi dato es paramétrico o no paramétrico, y depende de la cantidad de estadística. O cuando estoy haciendo una muestra, por ejemplo, y yo solo hago una muestra del dato, digo, de la población es, no sé, 5.000 y tengo una muestra de 300, perdón, y he hecho un muestreo aleatorio simple. Y cuando estoy en los cuadros, yo tuve una pregunta de control de hombre-mujer, por ejemplo, digo, bacán, ahora hablo de género. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque desde mi proceso de desarrollo de mi muestra no generé la diferencia entre sexos de ese grupo de personas que he trabajado. El dato de sexo que saco va a ser un dato más que todo intuitivo de saber quiénes me contestaron la encuesta, pero no significativo para poder hacer análisis entre hombre y mujer, por ejemplo. ¿Pero quién me ayuda a hacer eso? La estadística. Si yo miro mis cursos de estadísticas de mal manera, va a ser bastante difícil cuando esté haciendo mi tesis, porque los profesores, por ejemplo, que dictamos tesis, yo dicto tesis aquí al grupo de economía, a veces asumimos que el estudiante esta información la tiene clara. En el caso, por ejemplo, propiamente de la economía, yo le agrego ahí econometría. Entonces yo asumo que el estudiante maneja algo, pero tengo que darme cuenta cuál es el manejo de información verdaderamente que tiene. Por eso estos procesos de análisis y búsqueda tanto de conocimiento, de manejo de información estadístico, van a ir de la mano para que cuando el joven llegue ya a un curso de 9º y 10º para hacer la tesis, tenga estos conocimientos frescos, ¿no? Y para tener el conocimiento fresco también, y usando innovación, necesito manejar un software, ¿no? Un software estadístico, cualquiera que sea, ya sean los especializados o los que también están en bases libres que puedan ayudar a trabajarnos. Y la otra cosa importante es la abstracción. Y ahí, por ejemplo, la matemática juega un papel importante, ¿no? Cómo con la matemática tú puedes ayudarte a identificar o abstraer la realidad. Cuando tú haces una gráfica y pones, no sé, por ejemplo, que han llevado economía la mayoría, precio y cantidad, estás haciendo una abstracción de la realidad. No es que la demanda tenga una línea recta o una línea curva. Tú vas a llegar a mirar ello, mirar los procesos de curvas que existen. Por eso tienes que mirarla de manera bonita la matemática. Y eso sirve para el contador y sirve para el administrador, porque somos parte de estas ciencias que analizamos a través de estas 3 herramientas base
dentro de la investigación. Yo te hablaba que uno de mis autores favoritos era aquel que miraba el conocimiento, ¿no? Te los presento, son Taikuchi Nonaka, que trabajan sobre el conocimiento tácito e implícito y aquellos temas que toco de gestión de empresa. Cuando hablo de empleo y miro a las empresas, me acuerdo de estos señores, porque son estos señores los que me ayudan a mí a entender qué pasa dentro de la empresa. Y consigo en la empresa, y cuando escucho las entrevistas que hago con las personas de la empresa, recuerdo que me dicen ellos en la teoría. Y ellos trabajan, por ejemplo, 4 dimensiones dentro de su teoría, ¿no? Que es el aprender haciendo, que tiene que ver con la internalización del tema, el conocimiento sistémico, que tiene que ver con la combinación, la externacionalización, que tiene que ver con la creación de las metáforas que dicen las personas, y el tema de la sociabilización, que tiene que ver con el compartir de las ideas. Y eso tiene un círculo virtuoso que te ayuda a ti a conocer si esa persona desarrolla, si la empresa, la idea de valor que genera la empresa está ligado a un conocimiento tácito o a un conocimiento explícito, ¿no? Y a partir de ello, por ejemplo, al otro lado, estos factores estratégicos que se están moviendo en el mundo. Ahorita estamos en la era del conocimiento. Entonces, tener en claro el conocimiento, tener en claro esos conceptos nos ayuda muchísimo a mirar las realidades. Si ustedes recuerdan la conferencia del lunes que dieron sobre las nuevas NIF, hablaron un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces el contador no está ajeno a este tema. Son temas que se van ligando y van trabajando de manera como para gestionar conocimiento. En ese sentido, cuando llega todo esto a ti, tú ves como que la licuadora lo junta el concepto de la realidad, junta el dato estadístico, que es el hecho, y el tema que tú tienes, esa idea que habíamos empezado a hablar, lo trabaja y genera un conocimiento, que viene a ser la experiencia y la reflexión del tema. ¿Cómo analizo esa realidad, no? ¿Cómo veo, por ejemplo, el problema ahora de la informalidad, que es un tema que han tocado ustedes? ¿O cómo entiendo ese emprendimiento y me empiezo a preocupar? Aquella persona que dice, Norma, yo emprendí, ¿no? Porque mira que la tragedia, la crisis me ha hecho colocar una tienda. Vendo chupetines en la puerta de mi casa, ¿ok? Y comienzas a preguntarte, ¿paga seguro? ¿Cómo es que va a ser de aquí al futuro de esa persona? Y comienzas las conversaciones con ellos y usas el método cualitativo. Y te das cuenta que todavía le falta. Entonces dices, oye, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a que se dé cuenta que tiene una idea genial de vender chupetines? Son ricos, tienen calidad, pero no tienen un estándar. Entonces puedo ayudarlo a estandarizar. Oye, pero los chupetines que hacen, lo hace con una fruta, no sé, atípica, una fruta que casi no la conocen, pero es delicioso. Entonces entro a hacer una patente y comienzo a generar y ayudar a esa persona con esa idea genial a pensar en el futuro, ¿no? De eso se trata un poco lo que se hace en investigación. Y lo que nosotros manejamos dentro de conocimiento es algo como la punta del iceberg. Planes, procesos, políticas, pero detrás o debajo de ello hay una serie de temas que todavía necesitan investigarse. Ahora, por ejemplo, cuando tú hablas de una empresa, es lo que está de moda, vamos a llamar así, y los psicólogos han ingresado mucho a trabajar esto, que es psicología organizacional, te hablan ahora de la importancia, por ejemplo, de tu personalidad, de cómo eres tú, para decidir quedarte más tiempo o menos tiempo en una empresa. Y hay un paper bellísimo de una doctora Fernández, de España, que te escribe que el título es Dime cómo eres y te diré por qué te vas. Y científicamente, a través de un proceso estadístico econométrico, una doctora en administración, te muestra cómo las empresas, cómo las personas que tienen un carácter introvertido pueden quedarse más o menos tiempo o tienen un periodo determinado de tiempo en una empresa que aquel que busca un avance, un conocimiento y va creando la investigación en función a ello. Entonces, hay muchas cosas por poder investigar. Tenemos que considerar un poco como resumen, ¿no? Estructurar la idea, buscar un enfoque diferente al tema que vas tratando, estructurar formalmente la idea de investigación y ahí viene el desarrollo del plan. Nosotros en la facultad hay varios instrumentos de trabajo
que están ligados a la dirección de investigación y que te pueden ayudar a ti a mirar la estructura coherente para el desarrollo del tema, buscar a investigadores del tema. Una buena práctica, una buena estrategia es, si a ti te interesa, por ejemplo, aprender de emprendimientos, busca en San Google, ¿no? Conferencias de emprendimiento, conference en inglés, ¿no? De emprendimiento. Buscas call papers, emprendimientos, para darte cuenta dónde está el conocimiento. ¿Qué se están haciendo? Colócate en una red. Trabaja con el desarrollo, por ejemplo, de los famosos póster, que es la primera idea de proceso de investigación, ¿no? Los póster académicos, y ve a los congresos. Arriésgate, ¿no? A presentarte en un congreso, obviamente con una idea estructurada, con una lectura fuerte del tema. A veces los chicos se asustan cuando tú inicias la primera clase y le dices, mira, en este semestre más o menos vas a leer 60 documentos. Y te miran y dicen, ¿cómo, profesora, 60 documentos? En pregrado, ¿no? A mis alumnos del doctorado les pido más o menos 300 por ciclo. Entonces ya ves que ya la profesora es mala. Pero se dan cuenta que si tienes un método constante de lectura, puedes llegar a más. Mis chicos que están haciendo ahora, están terminando unos artículos de investigación maravillosos, tienen 33, 34 lecturas hechas 3 o 4 veces, y han comenzado a generar discusiones, y discusiones muy valiosas, que para el ciclo que están, te das cuenta que han leído documentos que les permitan tener un conocimiento muchísimo más grande y valorativo de la realidad. Entonces, esa idea con la que tú partes se vuelve importante si entra a un proceso estructural, a un proceso de investigación, y también tienes al lado redes que te acompañan y docentes o investigadores que te acompañan en el desarrollo del tema. Y ahí, en ese punto, la búsqueda de la información es fundamental. ¿Dónde encuentro la información importante? Y tienes varios lugares, ¿no? No sé si luego me alcanza el tiempo, por lo menos para entrar a alguna de ellas, pero acá te los dejo. En el caso de nosotros, para pregrado, Renati, donde está el repositorio de tesis, Alicia de Concitec, tienes la biblioteca virtual de la Concitec. En nuestra casa de estudios, está en las bibliotecas. Dentro de la biblioteca tenemos varios programas como Gale Académico, que te ayudan a buscar información sobre los temas que quieres, y puedes leer, marcar el paper desde la plataforma de la biblioteca. Solo tienes que entrar con el correo institucional. Igual la propia biblioteca tiene una maravilla de libros online que puedes leer sin necesidad de buscar en otro lado. Tienes por el otro lado un buscador que es el Google Académico. Lo interesante de usar es los conectores booleanos como el AND, el OR, cuando buscas el proceso de la idea de investigación. Y en ese sentido tú vas juntando la información. Entonces, como para resumir esta parte, ¿qué necesitas? Necesitas leer, necesitas conocer programas, necesitas conocer idiomas, bueno, tomarte un buen café en este proceso, ir ayudándote con las redes, trabajar en equipo y presentar tus documentos en los papers. No tengamos miedo cuando nos revisan, no tengamos miedo cuando el asesor segundo nos dice que estamos yendo por un camino distinto. Hay que escuchar y atender y ayudarnos, porque esas ideas nos ayudan a crear un mejor conocimiento. El trabajar solo a veces no es bueno, ¿no? El trabajar solo no nos permite ayudar a otros a crecer. El mantenernos dentro de grupos es interesante. Las redes te ayudan. Yo pertenezco a varias redes de investigación. Ahora último, en octubre, di una conferencia, por ejemplo, en Santiago de Chile sobre migración y mujer. Nos publican un documento en el Instituto de en la Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Internacionales. Va a salir el otro año como parte del Día de la Mujer, el trabajo. Hubieron ponentes de diferentes partes del mundo, y la revista que tienen es un Scopus. Entonces, eso te jala, ¿no? La red te va jalando. Hay otra propuesta para escribir con una universidad, que es la Universidad de Oxford, también en el mismo tema de migración y mujer. ¿Y quién te jala? Es la red, ¿no? Cuando tú haces un trabajo colaborativo y te manejas en una red, y esto se construye, no nace de la noche a la mañana. Yo inicié en mi tema por el año 2000, ya son casi 23 años que estoy trabajando eso. Y inicié desde una práctica preprofesional en el Banco Central de Reserva.
donde practiqué en el área social. Y los maestros que tuve en el área social me ayudaron a entender los problemas que teníamos. Luego, con el curso de extensión en el banco, me ayudó también a mirar ello y poco a poco ir trabajando en las redes, el station afuera también te ayuda muchísimo a comenzar a mirar qué es lo que necesitas en tu proceso de investigación. Pero tu punto de partida es el leer. Ubicarte en un punto focal, ubicarte en un tema y comenzar a leer poco a poco. Dices piano, piano, bailontano, ¿no? Poco a poco vas a llegar lejos. Y comienza con una técnica, ¿no? Vas a leer cada día una página. Profesora, yo no leo en inglés. Así vas a ir aprendiendo el lenguaje técnico. Y una vez que manejes el lenguaje técnico, no lo traduzcas. Trata. Si tienes un poquito de conocimiento de inglés, por lo menos hasta un sexto o séptimo ciclo de básico, ya puedes leer un artículo científico. Lo que necesitas es técnica. Lo que necesitas es ganas. Lo que necesitas es estar tomando las notas de lo que vas a leer, ayudándote con un diccionario, y un día leerás una página y te va a parecer difícil, el otro día vas a comenzar a leer un poquito más y cuando ni menos te das cuenta ya vas a leer todo un artículo completo en inglés. Luego te puedes ir perfeccionando, obviamente, ¿no? Pero es esta inquietud de poder ayudar a otros a generar algo interesante. Participa en este ecosistema de la universidad, con tus estudiantes, con otros estudiantes, con los docentes, viendo las líneas de investigación, sintiendo, por ejemplo, que ese desarrollo de las conferencias te van a aportar a ti, a generar ideas de cuál es el trabajo o hacia dónde puedes ir con el proceso de investigación. Y en ese sentido, teniendo todas estas herramientas, vas a comenzar a escribir. Vas a comenzar a desarrollar tus primeros derroteros, porque así se llaman, ¿no? Son mis derroteros de investigación. Voy a comenzar a poner todas mis ideas y sobre esas ideas voy a ir viendo. Lo describes hoy día, de aquí a 2 días lo vuelves a escoger y te vas a dar cuenta que necesitas citar, porque tus ideas las has tomado de otros y haces reflexiones. Si tú haces una cita y no generas una reflexión, simplemente estás coleccionando citas. Lo que vale del documento tuyo, lo que tú estás regalando al mundo son tus reflexiones. ¿Cómo estás haciendo una reflexión de un tema? Pero para poder hacer esa reflexión, ¿qué necesitas? Leer. Yo no puedo hablar de un tema que no conozca. No puedo hablar de un tema que no maneje. Si no leo, no tengo de a dónde cogerme. Va a ser mi opinión sola. Y la opinión sola la podías dar quizás hasta los 16, 17 años que no estabas en un proceso universitario. Pero desde el momento que tú pisas una universidad, tus ideas van variando. Porque hay otra persona que está no en un proceso universitario o un proceso de un estudio técnico, por ejemplo, va a decir, pero el joven que me dio la idea está en la universidad. Y si esa idea no tiene detrás una lectura, puedes estar ayudando a que una persona tome una mala decisión. Entonces hay un compromiso social fuertísimo cuando nosotros expresamos ideas, cuando nosotros expresamos conocimiento. Necesitamos estar seguros de lo que estamos diciendo. Necesitamos tener estadística de lo que estamos diciendo. ¿Para qué? Para ayudarnos a centrarnos en nuestro trabajo. Y cuando tú ya tienes todo eso, decides empezar con los artículos, trabajar sobre los artículos de revisión, bibliométricos, científicos que salen luego de un proceso de tesis, o ir desarrollando tus tesis. Y siempre una línea, esa línea vas a ver que te va a abrir caminos. Yo inicié con mercado de trabajo, viendo solo oferta en el observatorio, después de la oferta vi la demanda, que significaba empresa, tomé la maestría y me alimenté en conocimiento para trabajar en empresa, luego comencé a mirar y entré a un tema de capacitación para América Latina y migraciones, y me di cuenta que era oferta laboral hacia afuera, y estaba en la misma línea. Y analizo el emprendimiento porque está dentro de la demanda, y así, y vas viendo las encuestas que te van ayudando a trabajar el tema. Por eso el área de conocimiento es fundamental, porque es la que te refleja lo que sucede a nivel de tu realidad, cuál es el marco teórico y los antecedentes que te ayuden a ti a mirar. Y esta experiencia que también tú, así estés en los primeros ciclos, quizás ya estás trabajando, estás viendo, por ejemplo, que existe un clima laboral no interesante, o estás viendo, por ejemplo, que el trabajo remoto es muchísimo más productivo que el trabajo
presencial en algunas áreas, pero se ha perdido capacidades en otras, y tú te estás dando cuenta. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Con tu experiencia. Quizás, por ejemplo, con el desarrollo de una clase virtual, dices, oye, pero estoy aprendiendo más porque siento que el docente me habla a mí, ¿no? Y estoy, salvo cuando tengas distractores, ¿no? Pero yo siento que el docente me habla a mí, y si yo me pongo en mis 5 sentidos a desarrollar mi trabajo, creo que lo voy a sumar más que estando, por ejemplo, en un aula donde tengo mayor distracción, ¿no? Entonces hay varios estudios que hablan sobre, por ejemplo, qué ha pasado en este proceso de virtualidad, o por ejemplo, cómo los foros que a veces los docentes les colocamos en las clases y no todos contestan, es un abanico de conocimiento de temas y de elementos, y que si uno sabe utilizar la técnica del desarrollo del proceso, ¿no? Del análisis del problema, del marco teórico, del marco metodológico para el trabajo, te puede ayudar a ti a hacer fabulosas investigaciones. ¿Por qué? Porque el conocimiento está ahí. Y si sobre todo aquel estudiante, aquella persona que está en el foro, sustenta su idea, ¿no? Toma, por ejemplo, la herramienta de la redacción académica, tipo APA, y va desarrollando la idea de manera correcta, se va a dar cuenta que hay otras herramientas importantísimas para poder reconocer esa realidad que quiero ver. Entonces, el plan de tesis es el punto de partida para poder tener la idea formal, y la tesis, que tiene una estructura también, nos ayuda ya con todo este conocimiento que tenemos, con todas estas lecturas que estamos haciendo, nos van a dar estas herramientas fundamentales para poder centrarnos en nuestro proceso de investigación. Por ejemplo, esta es una de las cosas que seguro que por aquí que están mis estudiantes lo pueden reconocer, que es una manera de cómo hacemos los regalos de investigación, ¿no? Nosotros habíamos hecho una clase sobre objetivos con los chicos tanto de prácticas como con los chicos que llevan conmigo tesis, y vimos a través de esa foto, ¿no? ¿Qué me reflejaba la foto? Y lo que está hacia la izquierda para ustedes, lo que dice ¿qué observas? Es lo que los chicos decían, ¿qué observan? Y lo que está a la derecha es lo que regalarían, que son los proyectos de investigación que pueden salir solo viendo una foto. Imagínate si una foto te genera tanta sensibilidad. Imagínate que esta foto te genera que tu imaginación vuele a pensar en todos los problemas que estos niños pueden tener, ¿no? Tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo. Entonces, viendo esta foto, tú puedes pensar que tienen un problema de condición de pobreza, pensar que son 2 niños que viven en precariedad, pensar que estos niños tienen problemas de salud, de nutrición, que son niños que tienen hambre, que son niños que están pasando quizás un desastre por la infraestructura que veo. Cada uno, de acuerdo a su creencia, su cultura, su percepción, va a comenzar a mirar esta foto de una manera distinta. Con el proceso de investigación comienzan a crearse ideas de ver qué cosa podría hacer para que ellos estén mejor. Por eso escribes objetivos de investigación. Tu objetivo y el balance que haces a través de las hipótesis, ya con una estructura estadística previa, son las que te ayudan a ti a formalizar mejor esta idea. Esto es un poco lo que quería compartir contigo, no antes sí, por acá creo que me quedan unos 2 minutos, mostrarte que tú puedes trabajar con algunas herramientas importantes, como por ejemplo, 2 aquí te he colocado, un poco como hablaron de informalidad. Aquí hay una herramienta interesante, que esta es de la biblioteca virtual de Concitet, donde tú puedes, a través de la limitación de temas, poder comenzar a generar, por ejemplo, buscar, en este caso ya terminó mi tema. Vamos a ver si me vuelvo a colgar. A ver, dame un minuto que le pongo como lo había abierto hace un ratito, voy a entrar con mi password aquí para que podamos un poquito ver lo que dice la biblioteca, o en todo caso, mientras yo voy haciendo eso, por ejemplo, podemos ver que existen otras herramientas mientras que va cargando, porque a veces demora, como por ejemplo el BOS Viewer, que es gratuito y que te permite a ti, a través de la colección de bases de datos de Scopus, por ejemplo, mirar cómo las universidades se están moviendo en el desarrollo de investigación.
y te das cuenta que en estos últimos años los temas de virology, que es el tema de análisis de virus, medicina tropical, reumatología, sistema cardiovascular o hematología, es lo que por ejemplo, los médicos están trabajando, y por acá tengo la nube de datos de cómo pueden trabajar investigación. Y esta mapa que he hecho aquí sale principalmente de una base de datos que está en Scopus, de cómo se están moviendo los rankings en los tipos de temas de investigación. Esto se hace con la palabra clave y puede ayudarte a ti a escribir, por ejemplo, qué tipo de investigación se está haciendo ahora en el mundo, ¿no? ¿Cómo puedo mirar esta investigación? Y es un programa gratuito. Tienes, por ejemplo, esta que yo usé para el trabajo del paper que he trabajado de migración y mujer, que me muestra cuáles son las dos teorías, los dos autores más interesantes que están trabajando el tema de migración y mujer, y cuáles son las líneas que yo puedo seguir. Y yo por aquí encontré, en esta parte de acá, a Herrera Yoconda, que es una autora que trabaja mucho el tema de migración, y dije, bueno, pues de toda la línea estoy en esto, y estos son los primeros autores que voy a tener que leer para poder generar mi idea de investigación. Entonces, con esto quisiera terminar agradeciéndote y también mostrándote que la tecnología ayuda muchísimo al investigador. Tienes la página de Google Académico, nuestras páginas de la universidad, que te pueden ayudar a ti a mirar todos los temas de investigación. Puedes ayudarte a ir viendo hacia dónde ir, qué temas son los importantes, cómo puedo trabajar esos temas dentro de las realidades, y de qué forma este tema me puede ayudar a mí a mirar, por ejemplo, revistas o materiales importantes para poder escribir, ¿no? En ese sentido ya me abrió la de la biblioteca que está aquí. Esta, por ejemplo, es de la biblioteca del Concitec. Yo pongo, por ejemplo, emprendimiento, ¿no? Y quiero buscar bibliografía. A veces el alumno te dice no hay, y sí, mira, en menos de un segundo encontré 33.377 documentos que hablan sobre el emprendimiento. Entonces, quizás en otro momento podamos hacer una charla de cómo buscar información, cuáles son los métodos que necesitamos, pero esta era principalmente para incentivar en ti la importancia de esta búsqueda de creer en tu idea de investigación, sustentarla a través de tus documentos, de tus lecturas, de tu trabajo, y a partir de ello regalarle al mundo un buen trabajo de investigación y seguir en esa línea. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Gracias a todos los que han organizado el evento en la facultad. Muchísimas gracias, doctora Norma. De verdad que es muy interesante y muy fructífera la charla que nos ha brindado hoy día sobre las estrategias para poder desarrollar la tesis de pregrado, ¿no? Muchas veces nuestros estudiantes suelen mencionar, como dijo en la parte final, no hay información. La idea es que sí existe la información, pero lo que no sabemos es de repente gestionar los buscadores bibliográficos adecuados para poder obtener esa búsqueda de la información, ¿no? Justo yo veía la imagen que mencionaba de la nube de ideas o de palabras en torno a temas de investigación, que yo la había visto hace unos días, como te comentaba al inicio, antes de empezar el webinar, en una capacitación que estuve para la elaboración de artículos científicos de RENACYT, ¿no? Y veía también, pues, el gestor de información de artículos que has mencionado en la parte final, ¿no? Y lo importante que involucra en este aspecto el tema de la lectura, ¿no? Justamente esto se concatena o se correlaciona con la charla que tuvimos el día de ayer en horas de la mañana acerca de redacción y lectura, ¿no? Y entonces ya es la segunda vez que participo en un webinar en esta semana de la facultad, donde se enfoca mucho el tema de la lectura. Y es que si no leemos, ¿cómo opinamos? Si no conocemos el tema, ¿cómo se despierta de repente ese bichito, esa curiosidad para poder alcanzar o poder empezar pues el camino de la investigación, ¿no? Sobre todo ahora, como bien lo señalabas en la charla,
que estamos frente a la etapa en la era del conocimiento, donde nos exige más este mundo el poder investigar y conocer y generar pues también fuentes de información y de ayuda, ¿no? Algo que me impactaba justo en la charla que nos has dado era cómo a partir de la imagen de esos dos niños has podido generar, ¿no? Un análisis de la situación que ellos tienen y por otro lado también las alternativas o las formas de solución a la problemática que ellos afrontan, ¿no? Lo cual también nos brinda a quienes ejercemos la docencia una idea de cómo poder plantear problemas claves para que se abra el debate de los estudiantes. En este sentido, invitamos a los alumnos si tienen alguna participación, alguna pregunta por hacer. Me parece que no han dejado preguntas a través del chat, pero sí queremos nosotros agradecer. De verdad yo me siento muy contenta de haber participado el día de hoy en este evento como moderador y estoy segura que nuestros estudiantes también, y queremos reiterar nuestro agradecimiento y expresarlo a través de una fotografía virtual del grupo, que es algo que siempre lo hacemos ahora en esta nueva modernidad, ¿no? Como había señalado, la pandemia nos trajo muchas cosas negativas, pero algo positivo es justamente esta integración tecnológica que nos permite que estudiantes de las diferentes filiales de nuestra universidad, Atalaya, Nueva Cajamarca, Huacho, Chulucanas o Lima, estemos interconectados en este momento, ¿no? Que nos podamos ver o escuchar a través de las cámaras, y eso creo que es algo que va a mantenerse en el tiempo. Entonces, les pedimos, por favor, a los jóvenes que enciendan sus cámaras para que Judith nos pueda apoyar con la toma de la foto grupal. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, María. Esperamos un momentito, por favor, que más participantes se animen a activar sus cámaras en señal de agradecimiento. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Gracias, Milena. Gracias, José. Miramos, por favor, la cámara y hacemos una sonrisa con lindos. Gracias. Sonrían, chicos. Excelente. Una más, por favor. Un ratito que voy a guardar la foto. Ok. Perfecto. Gracias. Muy bien. Les he colocado ahí a los jóvenes el correo. Con todo gusto, si tienen alguna idea que quieren compartir, conversar, con gusto las podemos guiar aquí desde la facultad, porque estamos deseosos de leer sus investigaciones, que concursan, que no tengan miedo. No tengan miedo a arriesgar, arriésguense, porque ahí van a encontrar muchísimas oportunidades de cambio. Y ustedes tienen ideas maravillosas. Que nadie les diga que su idea no vale, porque sus ideas valen. Y si están sustentadas con un artículo científico, les va a ayudar muchísimo en este proceso de investigación. Gracias, gracias por todo. Muchísimas gracias, doctora Norma. Muchísimas gracias. Palabras de inspiración para todos. Estamos seguros que los estudiantes ven en todos los docentes un modelo a seguir, y sí, de hecho que cada oportunidad, ¿no? Cada cosa los anima a seguir investigando, a seguir leyendo y a seguir participando. Muchísimas gracias, doctora Norma, un honor tenerla en esta semana de la facultad. Muchísimas gracias, profesora Luisa, por acompañarnos. Gracias a todos los participantes que nos han acompañado y los invitamos a seguir acompañándonos en el siguiente webinar referente a lo que es inversión pública, programación multianual y gestión de inversiones. También les recordamos, aprovecho la ocasión para recordarles que el día de mañana inicia las elecciones de representantes, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, así que atentos por favor al intranet, les va a aparecer un enlace para que ustedes ingresan y puedan realizar el proceso de elección. Muchísimas gracias nuevamente, muy buenas noches. Gracias, John. Gracias. Buenas noches.